Que el Señor le bendiga a todos mis hermanos y a todos los que están a través de estos medios de internet, por las redes sociales. Agradezco al Señor por concederme de su gracia, su bendición de poder llegar hasta sus hogares una vez más con este precioso Evangelio, el Evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que nosotros podamos escuchar el Evangelio de la justicia de nuestro Señor, y que nuestra fe esté establecida y fundamentada en esta palabra. Por eso la palabra de Dios menciona la casa fundada sobre la roca y la casa fundada sobre la arena. Es importante que nosotros podamos comprender perfectamente nuestro fundamento. ¿Dónde está nuestro fundamento? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Realmente es importante que nuestra fe esté establecida y fundamentada dentro de la justicia de Dios. Por eso la palabra de Dios menciona la casa fundada sobre la roca. Dice que vinieron ríos, soplaron vientos, la azotaron, y dice que no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Quiere decir que estaba fundada sobre la justicia de Jesucristo, sobre la justicia de nuestro Dios, porque nuestra fe está únicamente establecida por las obras de Jesucristo. Pero la casa que se edificó sobre la arena, dice que soplaron vientos, vinieron ríos, y cayó, y fue grande su ruina. Esa es la persona que tiene una fe falsa, que no tiene la fe en el Evangelio de la justicia de Dios, en el Evangelio verdadero. Por eso, ¿cuál es el testimonio de la fe? ¿Cuál es el testimonio suyo? Establecida su fe. ¿Bajo qué palabra? ¿Bajo qué testimonio? ¿En qué testimonio está basada su fe? ¿En qué testimonio está basada su salvación? Por eso, la casa fundada sobre la roca significa el creyente genuino, verdadero, que ha nacido conforme a la palabra de Dios, que ha nacido en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿a dónde está cimentada su fe? ¿Cuál es el testimonio de su salvación? ¿Cómo sabe usted que sus pecados han sido solucionados? ¿Cómo sabe usted que su corazón está limpio del pecado? Porque la casa establecida en la roca significa la fe verdadera que descansa únicamente en la justicia de Dios, en la salvación de Dios. Por eso, en esta tarde, seguiremos hablando de esta justicia. Compartir siempre. Realmente, el apóstol Juan dijo a sus oyentes
o el apóstol Pablo, dice: no me cansaré de volveros a repetiros las mismas cosas, que para vosotros es provechoso. Pues si toda la Biblia está llena del Evangelio, hacernos recordar siempre su justicia. Dios siempre quiere hacernos recordar siempre su salvación. Que nuestra fe esté establecida y fundamentada dentro de esa justicia. Vamos a seguir hablando acerca de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Tengo mi Biblia abierta en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del versículo 1 al 13. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Seréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Dios bendiga su palabra. Dice la palabra del Señor que se llegaba el día de la Pascua. En la Biblia. En la Biblia, Dios había establecido que este día de la Pascua se celebrara para siempre. Que este día de la Pascua de Israel, el pueblo judío, tenía que celebrarlo para siempre, a través de todas las generaciones. Remontémonos un poquito al Antiguo Testamento. Un día, Dios, el Padre, establece un pacto con su siervo Abraham. Dios establece un pacto con Abraham. Y el pacto que Dios establece con Abraham se llamó la circuncisión. Dios le dio a Abraham, su siervo, la señal del pacto que se la circuncisión, donde Dios le da su palabra y Dios le dice, Génesis 17, verso 10 en adelante:
Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, circuncidado. Es el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, estará mi pacto sobre vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dios establece con Abraham su siervo el pacto de la circuncisión. Entonces, este pacto de la circuncisión venía manifestando o venía hablándonos acerca del Evangelio que Dios establecería en este mundo. La señal del pacto que hace Dios, que establece con Abraham su siervo, significaba que un día Jesucristo vendría a circuncidar a todo el mundo. Cuando Jesucristo cuando se estaba llegando el día de que Jesucristo sea entregado, en el día de la Pascua. ¿Por qué? Porque recuerde que Dios le había dado a Abraham la señal del pacto. Dios un día establecería con el mundo entero. Cuando el pueblo de Israel, para poder ser libres de la esclavitud, para poder ser libres de la liberación de la esclavitud, del poder de Faraón, ellos se les ordenó que pusieran la sangre en los postes y dinteles. Pero antes de poder poner la sangre, antes de poder participar de la sangre, ellos necesitaban ser circuncidados. Entonces, así como Dios le estableció el pacto de la circuncisión con Abraham para siempre, por todas sus generaciones, veamos un ratito Éxodo, capítulo 12, que dice de la siguiente manera. Éxodo 12, verso 43 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero no comerá de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová,
séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. En aquel mismo día, realmente, el significado de la Pascua era que el pueblo de Israel tenía que hacer la celebración, porque en ese día, un día como ese, de la celebración de la Pascua, Dios liberó al pueblo de Israel. Dios liberó al pueblo judío de la esclavitud de Faraón, del poder de Faraón. Dios los ha liberado. Por eso Dios le había dicho: este es el pacto que haré contigo, y la celebraréis por todas tus generaciones. Entonces, celebrar el día de la Pascua es ser libres del pecado. Por eso que en la palabra de Dios nos menciona que el pueblo judío tenía que celebrar ese día por todas sus generaciones. Entonces, toda la Escritura está llena del Evangelio. Toda la Escritura está llena de la justicia de Dios. Celebremos la Pascua. Mejor dicho, que nuestra fe esté establecida, esté cimentada en el fundamento de esa Pascua. Pues la Pascua, para poder celebrar la Pascua, había que ser circuncidado. Había que poner la sangre del cordero en las puertas de las casas. Entonces, si el pueblo no era circuncidado, pero ponía la sangre, ¿podía celebrar la Pascua? Había que ser circuncidado y después poner la sangre. Habiendo sido circuncidado y poner la sangre, entonces se puede celebrar la Pascua. Podemos decir perfectamente que somos justos, sin pecado, por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, celebremos la Pascua. Cada día. La Biblia dice: el justo vivirá por medio de la fe. El justo vivirá por medio de la fe. Que cada día podamos celebrar la Pascua. Que nuestra fe esté fundamentada y cimentada únicamente en esta justicia. Esa circuncisión que Dios le dio a Abraham, esa circuncisión que Dios le dio a todo el pueblo de Israel, de que antes de que ellos pudieran derramar la sangre del cordero, deberían ser circuncidados. El prepucio necesitaba ser cortado. Pero si no eran circuncidados, no podían derramar la sangre del cordero. Ser circuncidado y entonces poner la sangre del cordero.
Ese es el orden. Ese es el evangelio conforme a las Escrituras. Porque, ¿por qué hablamos de siempre de estas cosas? ¿Por qué Jesucristo habló siempre acerca de la Pascua, de la liberación, del perdón de los pecados? ¿Por qué? El pueblo de judío, el día de la Pascua era la fiesta más importante de todas las fiestas que el pueblo judío celebraba. Porque un día como ese, todo el pueblo de Israel fue libre del poder de Egipto. Fueron libres. En otras palabras. Por eso que la fiesta de los judíos del día de la Pascua es la fiesta más importante, aún hasta el día de hoy. Porque en ese día Dios los sacó libres del poder de Faraón. Dios les hizo libres para siempre. Por eso que se le dice, celebrarás esta Pascua por todas tus generaciones. El mismo día que celebraron la Pascua, el pueblo de Israel fue libre de toda aflicción, de toda angustia, de toda condenación, de todo pecado, para siempre. Por eso, Jesucristo fue entregado en el día de la Pascua, porque Él ya había sido bautizado, Él ya había sido circuncidado. Dice la palabra de Dios, Colosenses 2, 10, 11. Dice que hemos sido circuncidados con una circuncisión no hecha a mano. Vamos a leerla. Hablar conforme a las Escrituras. Dice la palabra: Colosenses 2. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de Cristo. En la circuncisión de Cristo. Entonces, realmente, si la palabra de Dios está enseñándonos que había que celebrar la Pascua, porque antes de poner la sangre había que ser circuncidado, antes que el pueblo judío matara al cordero, primero tenían que circuncidarse y después poner la sangre del cordero. Por eso que la palabra, ¿desde qué momento empezó la Pascua para los creyentes? ¿Desde qué momento de la vida de Jesús empezó la Pascua? Por eso dice una vez más, Colosenses 2:11. En él también vosotros fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de... ¿En qué momento Jesucristo nos circuncidó?
¿En qué momento Jesucristo hizo esa circuncisión? Me circuncidó, le circuncidó a usted. ¿En qué momento de la vida de Jesús? La Pascua empezó cuando Jesucristo descendió al río Jordán. Dice el versículo 12 del capítulo 2 de Colosenses: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los... Sepultados con él en el bautismo. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos del bautismo de Jesús? ¿Por qué de vital importancia? Nuestra fe tiene que estar basada únicamente en las obras que Jesucristo estableció como justicia para que nosotros podamos ser limpios, salvados de todos los pecados. Jesucristo, ¿en qué momento de su vida circuncidó? ¿En qué momento de su vida Jesucristo la circuncisión? Dice aquí, Colosenses 2, 11, 12, que en su bautismo, que en ese bautismo de Jesucristo se hizo una circuncisión, no hecha a mano, una circuncisión donde Jesucristo me circuncidó, no circuncidó, que el pecado fue cortado. Realmente nos ha ordenado a través de su palabra que celebremos la Pascua. Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos, hablando de las obras que él tenía que culminar. Celebró la Pascua con sus discípulos, de que todo eso que Cristo celebró, pues la sombra venía anunciando y comunicando perfectamente acerca de esa Pascua que Dios un día nos liberaría de la esclavitud, del pecado y de la condenación. Entonces, ¿cuándo empezó eso? ¿Cuándo se dio esa circuncisión? Cuando Jesucristo ha descendido al río Jordán. Ahí Jesucristo ha establecido la Pascua. Mejor dicho, nos circuncidó. Nos circuncidó no con una circuncisión hecha a mano, sino que nos circuncidó, dice, en él también fue circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, realmente, Jesucristo celebra el día de la Pascua con sus discípulos. Y en ese mismo día, Jesucristo fue entregado. ¿Por qué? Porque estaba escrito en la palabra de Dios. Así estaba determinado tajantemente de que Dios
para cumplir en la justicia de Dios en Jesucristo, que es ser bautizado en el Jordán. Porque ahí empezó la circuncisión del pecado del mundo. Cuando Jesucristo ha descendido al río Jordán. Ahí empezó nuestra Pascua. Y necesitaba Jesucristo cumplir el Calvario. ¿Por qué? Porque la Pascua estaba constituido su bautismo y su muerte y su resurrección. Todo día la Pascua. Entonces, por eso dice la palabra del Señor que en este día Jesucristo había sido invitado a la casa de un tal el fariseo. Y en esa casa ha entrado una mujer con un perfume muy costoso. Y de repente la mujer vació y derramó todo el perfume a los pies de Jesucristo. Todo el perfume lo derramó. Y entre los discípulos que comenzaron a murmurar diciendo, ¿por qué ha hecho este desperdicio esta mujer? Mejor no hubiera sido vendido y dado a los pobres. Realmente, Jesucristo dice, dejen a esa mujer en paz, no la molesten, porque ella ha hecho una buena obra. Me ha preparado para la sepultura. Entonces, ese perfume que costaba más de 300 denarios, en aquellos días el salario diario de un obrero era de 1 denario. Entonces, un perfume que vale más de 300 denarios es el salario casi de 1 año. Entonces, ¿pero por qué la mujer derramó ese perfume a la cabeza de Jesucristo? Porque ella había entendido perfectamente que Jesús era de Dios que Dios había enviado. Que Jesucristo era la justicia que Dios había establecido para acabar, para solucionar todos nuestros pecados. Lo que el Señor ha dicho acerca de esa mujer. Jesucristo ha dicho, de cierto os digo que donde quiera que del mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. También se contará. ¿Por qué? Ella había visto a Jesús, había creído en su corazón que Jesucristo es la justicia que Dios el Padre había enviado a este mundo. Por eso, y en el momento del día que estaba por celebrarse la Pascua, Jesús ha sido ungido, preparado para que vaya al Calvario y pague por los pecados del mundo y muera y resucite. Esa mujer
ha derramado un perfume que vale más de 300 denarios. Es mucho dinero, porque ella ha visto a Jesús, que es la justicia que Dios ha establecido, quien ha traído la salvación verdadera para todos nosotros. Entonces, por eso, llegando el día de la Pascua, que estaba cerca, Jesús fue entregado, subir al Calvario, y se cumpla toda la justicia de Dios al derramar Jesucristo su sangre en el Calvario. Por eso, era necesario que Jesucristo celebre al discípulo la Pascua. Era necesario que sea ungido, que ese perfume carísimo sea derramado sobre la cabeza de Jesucristo. Porque de esa manera lo preparaban para la sepultura. Juan el Bautista bautizó a Jesús. El pecado del mundo pasó a Jesucristo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha dicho Juan. Jesucristo hizo con Abraham. Cuando el padre Abraham recibe el pacto de la circuncisión, entonces está hablando Dios que esa circuncisión es Jesucristo, que un día establecería su justicia en este mundo, que un día nos traería salvación, que un día nos traería la salvación de todos nuestros pecados a través de esa Pascua, como señal que el pueblo judío, que Abraham y su descendencia recibieron. Entonces, realmente, celebremos nuestra Pascua cada día de nuestra vida. Debemos analizar y meditar cómo fuimos salvados, cómo fuimos librados de todos los pecados del mundo para siempre, todos los días de nuestra vida. Por eso dice la palabra, Romanos 1:17, el justo. Entonces, esta palabra está dirigida para todos los justos, porque ¿a quién se le ordenó celebrar la Pascua? Se le ordenó celebrar a los gentiles. No se le mandó celebrar a los incircuncisos, porque esto se había mandado tanto a judíos como gentiles que eran de la casa de Abraham, que habían sido comprados por dinero, habían sido circuncidados y habían puesto la sangre en las puertas de las casas. Entonces, celebrar la Pascua es cada día meditar en la justicia de cómo fuimos salvados. Salvados de todos nuestros pecados. Entonces tenemos una celebración continua en nuestros corazones de agradecimiento a Dios, porque como Él nos salvó de todos nuestros pecados. Cada día. Y San Pablo, no me cansaré de volver o repetiros estas mismas cosas que para vosotros es de provecho. Entonces, cuando siempre nos escuchan decir el Evangelio del agua y el Espíritu, el Evangelio del agua y el Espíritu, es que hacemos siempre en el bautizo de Jesucristo, en el Calvario, que derramó su sangre y en la resurrección. Por eso, es importante que nosotros celebremos la Pascua cada día de nuestra vida, cada día
en nuestros corazones que nosotros somos los verdaderos siervos de Dios, mejor dicho, nosotros somos el verdadero pueblo israelita, el verdadero pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque un día Dios envió su Pascua a este mundo. Dios envió su Pascua al río. Que ahí en el río Jordán empezó la Pascua que Dios hizo para todos los seres humanos. Por eso dice la Escritura, Colosenses 2:11, que en Jesucristo, lo leemos, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En Él fuiste circuncidados. Entonces, Jesucristo circuncidó un día al mundo. Jesucristo circuncidó un día al mundo. Pero el mundo no quiere entender, porque realmente la gente no entiende la palabra de Dios, el pseudo evangelio, su salvación. Ellos únicamente celebran pidiéndole perdón a Dios por sus pecados todos los días, que en el Calvario derramó su sangre Jesús, nada más. Pero esa no es la Pascua verdadera. Esa no es la Pascua original, porque la Pascua original empezó en el río Jordán. La Pascua original empezó en el bautismo de Juan el Bautista, cuando bautizó a Jesucristo. Porque ahí en ese bautismo efectuó la circuncisión. En ese bautismo. Entonces, ¿quiénes podemos celebrar la Pascua? ¿Quién podía comer la Pascua allá en el pueblo de Israel? Primero, los que eran circuncidados, y después tenían la sangre del cordero, entonces podían comer y podían beber y celebrar la Pascua, porque ese mismo día Dios sacó todos los ejércitos de Israel de Egipto. En ese mismo día. Por eso, ¿quiénes podemos verdadera? Los nacidos de nuevo por el agua y el Espíritu. Los nacidos de nuevo por la justicia de Dios. Entonces, cuando Cristo celebra la Pascua con sus discípulos, Jesucristo quería que ellos pudieran entender perfectamente cada circunstancia de la que Jesús les estaba llevando, para que su fe de ellos se pueda estar fundamentada en la palabra de Dios. Por eso, con los discípulos, y Colosenses dice que en el bautismo de Jesús Dios realizó una circuncisión no hecha a mano, porque Dios circuncidó el mundo entero de sus pecados cuando Jesús bajó al río Jordán. Entonces, por eso que una mujer está derramando un vaso de perfume, porque ella ha visto a Jesús, que Él es la justicia de Dios. Ella ha visto a Jesús, que ya sus pecados de ella estaban. Solo faltaba que Jesús llegara al Calvario y derramara su sangre. Entonces, celebremos la Pascua. Démosle gracias a Dios por su bautismo. Démosle gracias a Dios por el Calvario, donde Jesús derramó su sangre. Celebremos esa Pascua. Entonces, todos aquellos que entienden perfectamente la Pascua de Jesucristo, somos aquellos que nos podemos desprender de muchas cosas para ponerlas a los pies del Señor para el servicio de su evangelio.
Por eso, esta mujer derramó un perfume tan costosísimo que equivalía a más de 300 denarios. El salario de un obrero en aquellos días era de 1 denario. ¿Se imagina? El salario de cada día de un obrero en el pueblo de Israel era de 1 denario al día. ¿Cuántos días necesitaba trabajar para comprar un perfume tan costoso como el que esa mujer derramó? Más de 300 días. Por eso, cuando ella ha visto a Jesús, que Él es la justicia de Dios, no dudó en derramar ese perfume. No interesaba el costo que haya costado ese perfume. Que Jesucristo es la justicia que Dios había enviado a este mundo para solucionar el pecado del ser humano, de todos los seres humanos. Dios envió a Jesucristo como la justicia para dar la salvación verdadera. Por eso es que hemos sido circuncidados en Él. En Jesucristo hemos sido circuncidados. En Él fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, en la circuncisión de Cristo. ¿Cuándo se dio esto? Con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, quienes podemos tener la fe en la circuncisión, o sea, en su bautismo y en su sangre derramada en el Calvario, entonces nosotros somos los verdaderos judíos que podemos celebrar la Pascua, que podemos celebrar la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque somos los verdaderos israelitas que hemos creído en el Evangelio de la justicia de nuestro Señor. Por eso que era importante que Jesucristo llegara al río Jordán, cerca del río Jordán, porque esa era la Pascua que un día el Padre establece con su siervo Abraham. Esa era la Pascua que Dios establece, que su pueblo de Israel la celebre, porque ese mismo día salieron de Egipto. Entonces, ese día se pasó de generación en generación de que todos los judíos israelitas tenían que celebrar la Pascua, pero primero necesitaban circuncidarse y después poder derramar la sangre y poder comer el cordero. Esa es la Pascua como el pueblo de Israel la celebraba. Entonces, pero si alguien quería poner la sangre en la puerta de las casas y no era circuncidado, ¿sería verdaderamente la Pascua? No. Sería un falso evangelio. Porque el verdadero evangelio, nosotros celebramos nuestra Pascua desde el bautismo de Jesús hasta su muerte en el Calvario y la resurrección de Jesucristo. Por esas tres obras de justicia, nosotros decimos que podemos decir, soy justo, no tengo pecado para siempre. ¿Por qué? Porque he celebrado la Pascua. Cristo me circuncidó cuando Él fue bautizado en el río Jordán, y cuando Él llegó al Calvario, pagó con su sangre. Consumado es. Entonces, esta mujer pudo derramar un perfume costosísimo, porque ella vio que Jesús era la Pascua, era la justicia que Dios había enviado a este mundo para encargarse del problema del pecado de los seres humanos. Por eso, el pueblo de Israel, ellos esperaban a un Mesías, pero un Mesías que venga y derrote a los romanos y derrote el poder romano.
Ellos pensaban que de esa manera iba a aparecer Jesucristo, trayendo una libertad carnal. Jesucristo no trajo una libertad carnal a su pueblo. Jesucristo trajo una libertad espiritual, una libertad de todos los pecados de sus corazones, que Dios ha solucionado a través de sus obras justas, a través de la circuncisión que Cristo realizó en su... Por eso, cuando Jesucristo ha llegado al río Jordán, está circuncidando el pecado del mundo. En su bautismo el pecado del mundo fue circuncidado. En el bautismo de Jesucristo. ¿A dónde descansa nuestra fe? Nuestra fe descansa en el testimonio de Jesucristo, en la circuncisión de Jesucristo, en el derramamiento de su sangre que derramó en el Calvario. Ahí descansa nuestra salvación, nuestra justicia de Dios. Porque eso es la circuncisión que Dios ha hecho para todo el mundo de todos nuestros pecados. Por eso Cristo dice, ¿por qué molestan a esta mujer? Porque ella ha hecho una buena obra. A los pobres siempre, a los pobres. Pero lo que está hecho se contará y se anunciará en los días venideros. O sea, todo el mundo proclamaría esto, dijo el Señor. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se ha hecho para memoria de ella. Porque Jesucristo ya había bajado el río Jordán por Juan el Bautista. Entonces, ya la circuncisión del mundo había empezado. Solo necesitaba el Calvario. Entonces, somos nosotros los justos los que podemos celebrar el día de la Pascua. Nuestra Pascua está dentro de su bautismo, que Juan bautizó a Jesús en el Jordán y en el Calvario, cuando Jesús pagó con su sangre. Dijo, consumado es. Entonces, debemos celebrar nuestra Pascua. Somos justos, somos libres, no tengo el pecado, libres para siempre, por la justicia de Dios, por el bautismo de Jesús, por su muerte y sangre derramada en la cruz y la resurrección de Jesucristo. Por esas obras de Jesucristo es que somos libres y estamos celebrando la Pascua. De cómo nuestros pecados fueron solucionados y eliminados. De esa manera Dios instituyó que su pueblo celebre la Pascua. Celebrar la Pascua es recordar las obras de Jesucristo. Cuando Jesús bajó al río Jordán, bajó con todos mis pecados. Cuando salió del río Jordán, salió sin el pecado. Por eso le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Porque ya sobre la cabeza de Jesucristo, el pecado del mundo estaba sobre él. Entonces, ¿quiénes pueden? ¿El que cree en la sangre del Calvario nada más? No. Los que creemos en el bautismo de Jesucristo y que derramó su sangre en el Calvario para darnos verdadera justicia, verdadera salvación. Hermanos, este mundo se acaba. Este mundo va a seguir colapsando más y más y más. Este mundo irá de mal en peor cada día. ¿Usted cree que va a mejorar este mundo? ¿Usted cree que va a mejorar las cosas? No, la Biblia dice que irá de mal en peor. La Biblia dice que vendrán plagas y pestes y tribulaciones y angustias en todo el mundo entero. Pero en medio de esa angustia habrá un pueblo que celebra la Pascua, que está dispuesto, que está preparado
para ser levantado con el Señor cuando Él venga a llevarnos, cuando Él venga a buscarnos, ese pueblo que celebró la Pascua desde el bautismo de Jesús hasta el Calvario. Somos los justos que hemos nacido. Y lo que este mundo necesita, en medio de este caos, en medio de esta circunstancia, en medio de estas tragedias, en medio de estas tribulaciones, lo que el mundo necesita es la salvación de su alma. Mucha gente está dando muchas donaciones para mucha gente, para muchas personas, dando muchas donaciones de comida. Pues, aunque se les dé mucha comida, esa alma va al eterno sin Jesucristo. Esa alma se va a morir. Si no muere por el coronavirus, de todas maneras morirá. Pero su alma, si no ha nacido de nuevo, no podrá estar en la presencia de Dios. Y los justos que hemos nacido de nuevo, justos que hemos recibido la gracia de Dios, los que tenemos y celebramos la Pascua de la salvación, de la justicia de nuestro Dios, entonces nosotros, ¿qué hacemos por esas personas? ¿Qué hacemos por esas almas? Este es el momento donde necesitamos la salvación, el evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Porque los días irán de mal en peor, dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis. Dice la palabra: Apocalipsis capítulo 6, versículo 6 dice de la siguiente manera: oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el olivo. ¿Qué significa? ¿Qué significa 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario? Si en el tiempo de la Biblia el salario de un obrero era 1 denario al día, 1 denario al día, entonces, cuando llegue el día, la cebada costará el salario de un día, de lo que gana un obrero diario. Pues cuando llegue ese día, el mundo está por colapsar. Prácticamente estamos viviendo ese día. Hay mucha hambruna en muchas partes del mundo, porque es cumplimiento de la palabra de Dios, porque es cumplimiento de las sagradas escrituras. Ahí está el mundo, porque todo esto será principio de dolores. Pero en medio de estos principios de dolores, hay un pueblo que puede celebrar la Pascua, que puede celebrar la Pascua y agradecerle a Dios por esta salvación que Dios ha hecho para nosotros. El río Jordán y derramó su sangre en el Calvario. Nosotros somos los pueblos, ese pueblo justo, somos los verdaderos judíos. ¿Por qué? Porque llevamos una circuncisión no en la carne externamente, sino una circuncisión internamente, en el espíritu, en el corazón. Ha sido cortado el pecado del mundo para siempre a través del bautismo de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz. Nosotros somos los justos que en medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias, en medio de estas tribulaciones, de tantas angustias que podemos ver, ¿cuál es el gozo más grande que tiene un justo? La salvación. Porque dice Habacuc, aunque la vida no florezcan, ni los corrales estén, aunque los corrales estén vacíos, ni las vidas, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación.
Entonces, ¿cuál es lo más importante para un nacido de nuevo? Es la salvación. Aunque no tengamos para comer, aunque no tengamos las cosas materiales, aunque estemos atribulados en nuestra carne, lo más importante es que nosotros, Pascua, en medio de este mundo lleno de caos, sabemos que un día partiremos, sea con coronavirus o sin coronavirus. Un día partiremos, pero estamos listos ya. Estamos preparados porque hemos nacido de nuevo por el Evangelio del agua y el Espíritu. Por eso, ¿quiénes podemos celebrar la Pascua? Todo nacido de nuevo que ha creído en el Evangelio del agua y el Espíritu, mejor dicho, que ha creído en el bautismo que Juan realizó a Jesucristo y en la sangre que Calvario y en su resurrección. En esas tres obras de Jesucristo son las obras justas de Dios que Dios ha hecho y ha establecido para nosotros. Por eso celebremos la Pascua, mis hermanos justos. Celebremos la Pascua de que Dios nos libertó, de que Dios nos libertó de todo pecado del mundo, de que no hay pecado en este mundo, de que no existe el pecado en nuestros corazones. Somos los justos que en realidad verdaderamente servimos a Dios en espíritu, porque hemos creído en las obras de justicia, en las obras cuando Dios envió a Jesucristo como justicia para darnos la salvación. Por eso el Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis. Pero lo que ha hecho esta mujer, a donde quiera que se predique, se recordará lo que esta mujer ha hecho. ¿Por qué? Porque ella preparó pues a Jesucristo. Así como Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, esta mujer ungió a Jesús para prepararlo para la sepultura. Lo ungió, ¿por qué? Porque Jesús es la justicia de Dios. No interesaba el precio del perfume. Lo importante era su fe y su convicción. Aunque para otros era un desperdicio, para ella no. Porque ella vio a Jesús como la única justicia que Dios había enviado para solucionar el pecado del mundo para siempre. Por eso, mis hermanos, celebremos nuestra Pascua. En medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias, aún cuando se manifieste el anticristo, cuando se manifieste el anticristo que no está en contra de este evangelio, en medio de las tribulaciones, celebremos la Pascua con el evangelio del Espíritu, de que Dios solucionó todos nuestros pecados con su bautismo y su sangre derramada en la cruz. Celebremos la Pascua cada día, aunque los corrales estén vacíos, aunque la vid no florezca. Con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Celebremos la Pascua, mis hermanos, porque esta leve tribulación es momentánea. Todo esto es pasajero. Todo esto se va a acabar. Nada podemos llevar. Todo lo que usted tiene, todo lo que uno pueda conseguir en este mundo, nada llevaremos. Todo se va a acabar. Aún el dinero que usted tiene se va a acabar. Nada podremos llevar. Pero qué bueno es cuando entendemos, cuando el Señor dice, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y los ladrones minan y corrompen. Haceos tesoros en el reino de los cielos, donde el ladrón no entra ni la polilla y nada puede minar. Entonces nuestro tesoro está en el reino de los cielos. Por eso, ¿por qué no servir a Dios aún con los materiales que podamos tener en este mundo? ¿Por qué no servir a su reino? ¿Por qué no servir a su justicia aún con las cosas materiales que se van a... ¿Por qué no servir con esas cosas para el reino de los cielos, para que mucha gente pueda nacer de nuevo? Aprovechemos nuestro tiempo, mis hermanos justos. ¿Por qué? Porque los días siendo peores cada día, pero celebraremos la Pascua
en medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias, en medio de cualquier tribulación, celebraremos la Pascua hoy, ayer, hoy, mañana y siempre. Porque somos los justos que no tenemos el pecado por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Porque en su bautismo Cristo circuncidó el pecado del mundo y nos hizo libres de todo pecado para siempre. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. Bendiciones. Hasta mañana a la misma hora. Dios le bendiga.